Bueno, marchamos. Bueno, continuamos con lo que estamos expresando en la clase anterior. Entonces, habíamos visto, recorrido un poco el ciclo de proceso de un producto y habíamos concluido que en todas las etapas, desde que lo definimos hasta que lo fabricamos e incluso le controlamos la calidad, el computador es un integrante importante. No digo que no haya otros, cuidado, no vamos a llegar a ese extremo porque es falso totalmente, pero sí que el computador hoy en día pesa y prima en esas etapas. En diseño, claramente, ¿no? La etapa de trabajar en papel, pues digamos que cada vez es menor, ¿no? O sea, hoy en día el diseñador tiene que manejar un computador más que pintar bien, ¿no? Bien, ¿qué ventajas competitivas nos ofrece el automatizar? Vamos a llamarla todo eso, al meter el computador en un proceso productivo, automatizarlo. Bueno, pues en principio, mayor fiabilidad y mayor calidad. Fiabilidad del proceso productivo y mayor calidad del producto. Bueno, pues pensarlo un poco. El proceso productivo, por desgracia es así, pero en el momento que vamos, digamos, introduciendo maquinaria y sacando al factor humano de ese proceso, pues por desgracia, en cuanto a calidad y fiabilidad, pues nuevamente mejora. ¿De acuerdo? O sea, la introducción del computador y de las máquinas en el proceso productivo, bueno, las máquinas en general, digamos que no protestan, es ese mito, ¿no?, que se dice, que es totalmente cierto. Normalmente las personas, dependiendo de nuestro humor y del día que tengamos, pues por desgracia es así, pues en cuanto al proceso productivo podemos afectar a esa fiabilidad del proceso. En cambio, normalmente la máquina es muy repetitiva, es decir, si hace las cosas de una determinada forma y la mantenemos de forma adecuada, pues es muy fiable. Pensar en un coche, por ejemplo, pues si lo mantenéis bien y hacéis las reparaciones y los mantenimientos que el fabricante exige, normalmente pocas veces os va a dejar tirado en la carretera. No, cuando nos deja muchas veces por culpa nuestra, porque no mantenemos el coche como el fabricante nos exige. Evidentemente, bueno, está claro, ¿no? La calidad del producto, bueno, pues yo os acabo de hablar, por ejemplo, del caso de los motores del coche. Evidentemente, pues cuando se fabricaban a mano se conseguían unas determinadas precisiones y hoy en día, pues con el uso de equipos electrónicos de fabricación, por ejemplo el control numérico, pues se consiguen precisiones muchísimo más elevadas. Y además está el factor repetitividad, es decir, una máquina, cuando produce, lo hace bien normalmente si la mantenemos bien, es decir, si las herramientas y tools finales que atacan al producto las mantenemos con calidad, si cambiamos las cosas que haya que cambiar cada X horas de funcionamiento. Al final esas máquinas controladas por computador hacen que el producto, digamos, que tenga, pues eso, mayor calidad. Entonces, evidentemente, en principio, esto es bueno es una razón de peso para utilizar el computador, en general la automatización, en el diseño y la fabricación de productos, ¿de acuerdo? Además, un poco por consecuencia de eso, se puede conseguir incluso reducción de costes, es decir, la introducción del computador en los procesos de diseño, desarrollo y fabricación puede reducir los costes, por mano de obra, etc, etc. ¿De acuerdo? Normalmente la amortización de esos equipos en el proceso productivo pues suele hacer que se beneficie a los costes. También esta ola, la novedosa, la que estamos casi asistiendo por ejemplo, en el caso del automóvil, a la sacada al mercado de un coche cada, ya no sé si decir 3 años, porque yo creo que ya a veces ni llegamos a eso, ¿no? O un gran restyling, una gran modificación de los coches cada poco tiempo. Por ejemplo, a mí hay coches que aún no entiendo, que me parece imposible que ya estemos con otra versión del mismo, ¿no? Los números en determinados fabricantes parece que van volando, ¿no? Cuando antes no se los planteaban y ahora casi van a llegar a la decena, ¿no? Un determinado fabricante que está aquí en Vigo, pues del grupo que está aquí en Vigo, pues es increíble, ¿no? Los tiempos de desarrollo son menores. ¿A quién se lo podemos atribuir? Pues en gran medida al uso del CAD-CAM, ¿no? De los diseños de ingeniería asistida por computador en general. Vale. Incluso se consiguen consumos inferiores, en general de todo tipo de recursos. ¿Por qué? Porque el computador te permite optimizar todo el proceso productivo. Evidentemente no os voy a decir cuando un ser humano gestiona un almacén, por decir algo, pues es normal que allí en una esquina queden aparcadas unas piezas o referencias que si el almacén estuviera automatizado y se controlaba por computador, pues es muy probable que esas piezas no quedaran allí. Por decir una cosilla en la que, pues por ejemplo, el control por computador de
un proceso podría hacer que se redujeran costes. Evidentemente también el control por computador en el proceso puede hacer que se minimice la cantidad de materia prima que vamos a utilizar para fabricar o que vamos a desperdiciar en un determinado diseño, pues por ejemplo a la hora de hacer corte en telas, pues para hacer piezas de ropa, se puede optimizar todo eso y todo eso al final genera menores consumos de todo tipo, también de energía, etcétera, etcétera. Y en general, las empresas que tienen fuertemente implementado en su proceso productivo, desde arriba hasta abajo, desde la gestión hasta la producción, el uso del computador, son empresas que pueden presumir o hablan del concepto de calidad total. Calidad en todo. En general eso se aboga por ello cuando se utiliza el computador. Es viable a través del uso del computador, de la automatización. La automatización en las fases de diseño y fabricación pues se lleva a cabo mediante el siguiente conjunto de técnicas, podríamos llamarlas técnicas, ¿vale? O palabras, digamos, que quisiera que os sonaran y que ya las conocéis más o menos, ¿no? Habéis oído hablar de ellas. Dos, de hecho, ya fueron mencionadas aquí, una por mí y otra por vosotros, ¿no? El diseño, bueno, pues la coletilla que hay que poner al diseño, en inglés sabéis que va primero, pero es computer aided, es decir, diseño asistido por computador. CAD hoy en día es algo que cualquier empresa que haga un mínimo diseño, lo primero que te preguntan si vas a ser un diseñador es si sabes algún CAD. Seguramente vosotros, a lo mejor antes de acabar la carrera o al finalizar la carrera, si os vais a meter en temas de diseño, lo cual supongo porque vais a hacer instalaciones, ¿no? O construcción, se supone, es un poco vuestro perfil, pues lo primero que aprenderéis es el CAD de vuestra disciplina de diseño, de lo que vais a hacer. Porque normalmente cuando pensamos en CAD, vamos a pensar directamente pues, en diseño mecánico. Entonces vamos a pensar en el SolidWorks, o en el AutoCAD o en CATIA, por decir tres productos bien conocidos en el mercado, ¿no? Pero no solo existe el diseño mecánico, también existe el diseño de instalaciones eléctricas, también existe el diseño de instalaciones de fluidos, también existe el diseño de programas de computador, también existe el diseño del programa del autómata, también existe el diseño de un edificio, de las infraestructuras de un edificio, el diseño, o sea, existen muchas otras herramientas que son de diseño y que no tienen por qué ser un software de ese tipo, de puramente diseño mecánico, sino puede ser diseño eléctrico, unifilar, esquemas unifilares, ¿de acuerdo? O sea que el CAD, por ejemplo, yo ahora mismo estoy utilizando un CAD para clase, lo estoy usando cuando hice las transparencias, una herramienta de diseño de información para distribuir a mis alumnos, ¿no? El PowerPoint podríamos decir que la parte de diseño es un CAD, ¿de acuerdo? Me ayuda a diseñar la información, si no lo tendría que hacer a mano, no tendría que hacer las transparencias a mano como se hacían antes, y hoy el PowerPoint no es más que una herramienta para eso. El Word es una herramienta para diseñar cartas y que te ayuda a automatizar pues el tema de las direcciones, de estimado señor, por eso nos llegan hoy las cartas con nuestro nombre personalizadas. Todo esto es gracias a la herramienta de diseño de cartas. El Excel es una herramienta de diseño de cálculo, vamos a decirlo así. Entonces, por CAD podemos entender gran cantidad de programas que nos ayudan al diseño, ¿vale? No penséis solo en el SolidWorks, abrir la mente, ¿vale? Bien, después la simulación y la ingeniería, lo que se suele llamar la ingeniería del producto, viene un poco más relacionado con lo que se conoce como herramientas CAE, Computer Aided Engineering, ingeniería. Normalmente ya son herramientas más verticales, en las que ya se trabaja sobre un fenómeno concreto, tema concreto del proceso. Evidentemente suele haber siempre un diseño mecánico, por eso siempre pensamos en CAD, en una herramienta de diseño mecánico, CAD, pero encima de esa herramienta, donde se han diseñado las piezas de forma mecánica, después suelen soportarse herramientas adicionales que te permiten hacer estudios de estrés mecánico, de estrés térmico, de movimiento mecánico, de aceleraciones, velocidades que se producen ante fuerzas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todas esas herramientas que suelen ser complementarias y que suelen instalarse nuevamente encima del CAD básico, son herramientas de apoyo, se llaman normalmente herramientas de ingeniería. Y lo que permiten es estudiar esa pieza desde diferentes puntos de vista. Y por supuesto la simulación es un caso particular de herramienta de ingeniería. ¿Qué mejor herramienta que la que simula todo el producto desde el punto? En el fondo, las que hacen el estudio térmico y las que hacen, todas son herramientas de simulación. Pero también tendemos a pensar en simulación mecánica, como herramienta de simulación.
Y, bueno, no necesariamente, ¿eh? Por ejemplo, en el tema de programación de autómatas puede haber un simulador del autómata que me permite probar el programa de autómata en el mismo PC, etc, y que vosotros podéis hacer la práctica en el laboratorio sin tener la planta, por ejemplo. Que podéis jugar contra algo, incluso si no tenéis autómata en casa, por decir un poco de mi disciplina. O sea, las herramientas de ingeniería también tienen que ver con eso, ¿no? Con el apoyo al diseño. ¿De acuerdo? El avanzar en los temas de simulación, en ingeniería del proceso. Y luego ya existen el diseño, la fabricación asistida por computador. Es decir, la planta donde ya se produce, aquí cuando pensáis en CAM, lo que tenéis que pensar es que ya hay máquinas que en base a esos diseños que hicimos antes, fabrican la pieza. El CAM típicamente se estudia sobre todo, se ve claramente, por ejemplo, en una empresa donde la oficina coge unos planos CAD y hace unos diseños y hay un software especializado, voy a decir un caso muy concreto, por ejemplo, que genera código G para que una máquina herramienta fabrique esa pieza. Esa máquina que fabrica esa pieza, estoy hablando de un torno CNC o de una fresa CNC o de una máquina que se le pasa un programa, al fin y al cabo, un programa de computador que se suele llamar código G, es uno de los lenguajes que se utiliza en fabricación asistida por computador, pues es lo que, esa máquina, digamos que con esa máquina se realiza el CAM, es decir, todo el proceso de ya tengo la pieza, ahora le doy a un botón, genero un programa y esta otra máquina me fabrica la pieza, es lo que se llama el CAM. El CAM en sí también es algo más complejo, puede ser algo más complejo, es decir, en Citroën, si yo decido, una planta de automóvil, decido que quiero este coche y de repente todo el proceso productivo, desde la entrada hasta la salida, decide que este siguiente coche que vamos a hacer va a ser mi coche y lo va a ir fabricando a través de la línea, eso también es CAM. ¿De acuerdo? Es decir, en un proceso discreto, no en un proceso de una máquina herramienta, por ejemplo, hay un fabricante o algunos fabricantes que tú puedes ir al concesionario, escoges el coche, hay un ordenador y te dicen, lo hemos metido en la lista de producción de mi fábrica no sé dónde. ¿Vale? Y tú vas dentro de un 15 días y te dicen, no, mira, está la línea de pintura y tu coche va a salir dentro de estimado 15 días o un mes. Y vas otro día, no, tu coche ya está ahora mismo está en montaje. Tu coche ahora mismo ahora están haciendo lo que se llama la boda, la unión del chasis con lo que sea la carrocería. O ahora están poniendo el motor. Todo eso es posible hacerlo. ¿Vale? Todo ese proceso en el cual, digamos, la fábrica hace tu modelo, y esto no es real, o sea, hay fabricantes que lo hacen así. Muchas veces se trabaja contra pedido y no contra stock, sino que cada vez los fabricantes trabajan más contra pedido. Eso se llamaría CAM, yo lo llamaría CAM también, la fabricación asistida por computador, ¿de acuerdo? Pero muchas veces en CAM solemos también restringirlo al hecho de la máquina herramienta que fabrica una pieza, pero no, yo creo que sería todo lo que hay en medio, digamos, ¿no? Vale, entonces, habéis visto, ¿no? Diseñar, simular y fabricar, en el fondo, y todas esas herramientas ya tienen un nombre, CAD, CAM, CAD, CAE, CAM. Por eso las palabrejas míticas, ¿no? De CAD-CAM-CAE es todo el software, los computadores y softwares que se usan para todo el proceso productivo en general. Existen otros nombres, veréis por ahí otros nombres, CAP y otras siglas, pero siempre empezarán por Computer Aided, ¿vale? Que quiere decir no sé qué asistido por computador, no sé qué, pues cada vez veréis que existen más temas. Bueno, ¿qué vemos por ejemplo en esta transparencia? Bueno, esta transparencia es un resumen que os quiero hacer ver, pues cómo el computador está efectivamente inmerso en todo el proceso de un producto. Por ejemplo, ¿qué sería esto? ¿Qué estamos haciendo ahí de las cosas que he dicho? CAD. Estamos diseñando, ¿no? De hecho, no estoy seguro, pero creo que es SolidWorks. Vale, se está diseñando pues una pieza. Posiblemente hasta tiene aspecto así por los brillos y tal, aparentemente plástica, no lo sé tampoco, pero en todo caso sí estamos haciendo un diseño más o menos sofisticado. Esto hacerlo a manubrio pues sería duro, y con SolidWorks pues no digo que sea trivial, pero es viable, como lo veis ahí, y se está haciendo el diseño de una pieza. ¿Qué estamos haciendo aquí? CAE, efectivamente, ahora ya lo tenéis claro, ¿no? Estamos haciendo ingeniería o simulación por computador, es decir, hemos diseñado una pieza, se supone que la hemos hecho con un CAD, porque si no, no tendríamos ese modelo que aparece ahí mallado en la figura, y hemos estudiado, pues posiblemente, no lo sé, porque no se ve, aprecia,
pero es posiblemente, vamos a suponer que sea un análisis térmico de la pieza, un análisis mecánico de la pieza, ¿vale? Estamos viendo pues cómo soporta pues esa fatiga típicamente térmica o mecánica, pues ante una determinada carga que se le está, supongo que la carga se basará pues en pues esa pieza llenarla o someterla a unas determinadas torsiones, ¿no? O lo que sea, o un determinado flujo térmico por algún punto, ¿no? Y se supone que se está estudiando ahí pues algo, ¿no? Que la pieza cumple unos determinados requerimientos de fabricación. Bien, ¿esto qué es? Otra vez CAE. Lo de arriba es CAE. Ups. Esto de arriba es CAE. Ingeniería, simulación. ¿Y qué es lo de abajo? La realidad. O sea, esto es lo real. Evidentemente, hoy en día hay que hacer, sigue siendo necesario hacer un ensayo. Pero lo que quiero llamaros la atención con estas dos imágenes, que las he encontrado por ahí por internet, pues es que observáis la similitud tan grande que existe entre el comportamiento ante un choque, ante un crash test del modelo simulado y del modelo real. Es impresionante, ¿no? Pues eso es lo que quiero haceros ver, hasta dónde se puede llegar hoy en día, ¿eh? O sea, hoy en día prácticamente se podría uno hasta saltar, entre comillas, el crash test. No es así, porque hay que hacer... Pero evidentemente antes había que hacer 30 crash tests antes de llegar al diseño definitivo, era costosísimo. Imaginaos todo el coste, no solo ya del coche en sí, sino de toda la gente que estaba trabajando para hacer ese crash test, todas las mediciones, todo el ensayo. Y hoy en día a lo mejor con 1 o 2 pruebas, las oficiales ya casi, exagerando, ya lo tienes hecho. Algún día seguramente validarán el Euro NCAP con la simulación, estoy seguro. Algún día ya no habrá, casi exagerando, ni que hacer el crash test. Bueno, aquí en el medio, ¿qué tenemos? Os doy una pista, si no recuerdo mal, creo que es el diseño de una aspiradora. Bueno, es una aspiradora lo que hay ahí. A ver, hay unas flechas. ¿Qué hay por ahí? A ver. Sí, estamos diseñando los moldes y ahí se ve la máquina que fabrica pues, la pieza seguramente, ¿eh? Es decir, pero lo que intenta reflejar esta imagen, porque es incompleta por supuesto, es el ciclo completo basado en computador. Es decir, la flecha verde representa el ciclo del proceso productivo, ¿no? Quiere decir todo el proceso. Entonces se ve desde un diseño donde se hace un análisis seguramente de fatiga, hasta el diseño de la máquina que fabrica la pieza, un molde y cómo se llega de eso a la pieza, al producto final, que es la carcasa de plástica seguramente de la aspiradora, de la parte inferior de la aspiradora, ¿no? Entonces intenta reflejar cómo en todo ese proceso el computador está yo lo veo así, por lo menos, ¿no? El computador está metido totalmente en el proceso, ¿no? Incluso el de fabricación del molde, lo cual es lógico, porque si en el CAD tenemos el diseño de la pieza, hacer un molde no deja de ser una fotografía inversa, ¿no? de la pieza, con unas restricciones. Entonces, bueno, pues representa que el CAD CAM CAE, lo que es el título de esta transparencia, ¿no? El ciclo de producto completo por computador. Y aquí abajo, ¿qué estamos viendo? CAM. Estamos viendo CAM, Manufacture, fabricación asistida por computador. Es decir, hemos diseñado la pieza en el SolidWorks, hemos convertido eso en un código G, por ejemplo, un programa, que se lo hemos mandado a una máquina de control numérico y esa máquina de control numérico está fabricando la pieza. Seguramente a lo mejor está fabricando el molde para hacer la pieza, ¿vale? A lo mejor es un molde en un determinado producto sobre el cual encima después se va a meter el producto con el que se hace el molde y después ya se hace en serie, taca, 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 ¿no? Pero esto seguramente es una matricería donde se está fabricando un molde. Pues, como os podéis imaginar, esto es lento. Luego las piezas se hacen por embutición, típicamente hoy en día, ¿eh? Algunas piezas muy sofisticadas se hacen unitariamente, luego veremos alguna en alguna transparencia. Vale, pero esto luego... Lógicamente hay que saber de mecánica para diseñar, hay que saber de cómo son los procesos productivos metálicos, qué se puede hacer con un plástico, qué se puede embutir con un plástico, dónde están las fatigas en un metal, cuando se embute. Hay mucho know-how detrás, ¿no? Pero está claro que el computador está por ahí, como apoyo, ¿no?
¿De acuerdo? O sea, el computador no nos lo hace todo, nos ayuda. Vale, entonces, bueno, esto intenta reflejar un poquito todo el ciclo, ¿no? El ordenador dentro de todo el ciclo. ¿Qué logramos con el CAD? Pues mejorar la calidad de los productos, permitir desarrollos alternativos, solventar los graves problemas de las etapas iniciales. Es decir, donde se pierde mucho tiempo en el diseño de un producto, normalmente donde se pierde al diseñar, pues es un perogrullo en las etapas iniciales. Es decir, lo que cuesta mucho hacer muchas veces es el diseño de un coche, por ejemplo. De hecho, el coche nuevo que se va a hacer casi se empieza a diseñar en el momento que ya se acabó de diseñar el anterior. No de fabricar, sino de diseñar. O sea, aún no acaban de empezar a producir, a empezar a diseñar la línea a lo mejor del nuevo C5 Picasso y ya están pensando en el siguiente. Porque es así. Es decir, realmente no se tardan 3 o 4 años en hacerlo, sino se tarda más. O sea, es crítico esa etapa, ¿no? Entonces, el computador está ayudando mucho a que eso sea viable, hacerlo mucho más rápido. ¿Vale? Y más hoy en día que las formas y todo. Antes se cambiaban 4 chorradas, de 1124 al 1430, aquello era un restyling, ¿no? Y podemos entenderlo como un restyling. Y hoy en día un cambio de modelo, pues, ¿qué pasa? Que según se conocen formas de embutir chapa más sofisticadas, que se pueden hacer más bulbosas, más curvas y menos tal, pues se tiende a esas formas. Y muchas veces se tiende a esas formas porque la producción en serie de eso es viable y económica, y no por otra cosa. Bueno, entonces nos ayuda a reducir los tiempos de diseño. Es decir, está claro que diseñar por computador disminuye el tiempo que se tarda en lanzar un producto, lo cual es muy crítico. El time to market hoy en día es vital, porque si no alguien te gana la partida. O sea, si alguien hubiera sacado un producto muy sofisticado parecido al iPhone antes de que lo sacara Apple, pues seguramente le comería la partida. Es como las consolas. El que primero la saca, quieras que no, siempre va un poquitín por delante. Pues porque uno tiene ganas de tener una consola y la primera que sale casi puede ser la que yo me compre. Entonces el tiempo al mercado hace que tú ganes clientes y eso es vital. Al final la amortización de lo que vamos a fabricar es por eso. Y muchas veces el que saca primero el modelo, si yo cubro un sector del mercado, un nicho antes que otro, pues voy a tener una ventaja competitiva, ¿no? Vale. Entonces, el time to market es vital y el time to market se reduce mucho con el diseño por computador. Y luego el coste, también disminuye el coste. Al fin y al cabo son ingenieros que están allí trabajando, que hay que disimular. Ya os dije, ¿no? Si todo el proceso lo hiciéramos físicamente, pues seguramente el coste de todo eso pues sería N veces más que si lo hacemos por computador. Podemos hacerlo todo, exagerando, trabajando en el computador, ¿no? No tenemos que hacer cosas físicas. Yo no sé si en los años 80 un coche, pues para diseñarlo se hacían modelos en madera, prototipos donde se lijaban, no sé qué, se metían en el túnel de viento, se probaba, había miles de cosas que se comprobaban, ¿no? Hoy en día, repito que todas esas cosas se pueden estudiar por simulación en el computador, aunque haya que también se trabaje en la realidad, ¿no? Reducir los costes de fabricación, porque cambiar algo en un diseño, si está hecho en computador, es mucho más fácil que antes. Es decir, si antes querías hacer un pequeño cambio en una cosa que estaba toda documentada en unos planos y que no tenías herramientas que te facilitaran ese diseño, pues lógicamente era mucho más difícil y más costoso que hacer hoy en día un cambio. A lo mejor hoy en día hacer un cambio, pues es simplemente, si quieres hacer un cambio en esta pieza, pues simplemente lo haces en el CAD y luego vuelves a hacer el molde y rápidamente eres capaz de hacer la nueva pieza con pequeñas modificaciones. Imaginaros antes volver a hacer todo el tema de comprobar mecánica, a lo mejor todo este proceso de análisis, diseño y fabricación del prototipo, pues evidentemente está acelerado, con lo cual los cambios son mucho más sencillos de hacer y de testear para introducir en el producto. Y sobre todo, también muy importante, reutilización. ¿Quién no ha hecho un copy and paste? Pues un copy and paste en todo, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? De alguna forma, copiar y pegar es mucho más sencillo, ¿no? Puedo partir de cosas que ya tenía diseñadas. A lo mejor antes no era tan fácil, pero hoy en día el copy and paste, ¿no? O sea, evidentemente, si yo tenía una carta hecha tal y la quería volver a hacer, tenía que volver a escribirla. Hoy en día es darle a print, cambiar 4 cosas y print, ¿no? Los beneficios del copy and paste somos de la generación del copy and paste, o sea que no os voy a decir nada, ¿no? Bien, bueno, una vez más recordar, sobre todo, por autonomasia CAD que todos conocemos, es el CAD mecánico, ¿eh? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, pues
una pantallazo de un diseño CAD que me he encontrado también pues, por internet, en el que pues, se ve, por ejemplo, pues, en este caso Scatia, el software que se está utilizando, pues se ve el diseño de un bloque motor, cómo del diseño en 3D se sacan los planos de implantación pues, en perspectiva y en diédrico, cómo ya se ve el ensamblado completo de todo el motor ya con las piezas más importantes, todas seguramente, ya está el ventilador, carcasas y todo, y cómo se integra ese motor, pues por ejemplo en el chasis del coche, ¿no? Del vehículo, comprobando que no haya colisiones, dónde va a ir apoyado, qué espacio nos queda para los componentes auxiliares que van en el vano motor, etc, etc. O sea que todo esto, evidentemente, pues todo eso que hemos contado en la transparencia anterior está facilitado por el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, imaginaros el hacer estos planos a mano, cuando pues, simplemente partiendo del diseño 3D ya todo eso está facilitado, ¿de acuerdo? Podemos poner a varias personas trabajando, luego hacer lo que llaman el mariage, ¿no? El maridamiento, la boda, ¿no? La unión de todas esas piezas para ver que todo eso queda integrado perfectamente, pues hacerlo el computador te puede avisar incluso de dónde hay problemas, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué nos aporta el CAE? Bueno, el CAE utiliza esa descripción que hemos hecho con los CADs del sistema como una entrada para un programa de computador que hace que ese programa se comporte igual que él en una determinada aspecto, es decir, mecánicamente, térmicamente, etc, etc. Entonces, al fin y al cabo el CAE no es más que un programa informático que simula ese comportamiento. ¿Qué información tiene? El diseño típicamente mecánico, CAD o de programa que hayamos hecho. Por ejemplo, cuando vayamos al laboratorio y simulemos el programa de autómata, ¿de qué se nutre el simulador del programa de autómata? Del programa que hemos hecho en el CAD, digamos, de programación del autómata. ¿Vale? O sea, de forma genérica, un CAE es lo que hace. Y no olvidéis que no deja de ser un programa de computador, el cual evidentemente será muy caro de hacer, pero lo podemos reutilizar infinitas veces una vez que esté bien hecho. ¿De acuerdo? Un programa se puede reutilizar. Evidentemente ese es el know-how que más producen los fabricantes de simulación. ¿Vale? Porque es lo que vale dinero. A lo mejor se han gastado millones de horas de ingeniería en hacerlo. ¿Vale? Pero después lo vendes y es como se amortiza, ¿no? O haces proyectos con él. Bien, ¿qué hacen los CAE? Pues hacer las pruebas que sean necesarias para verificar el comportamiento correcto de especificación, ¿no? Todo producto tiene unas especificaciones de origen, pues que cuando pase esto, o sea, que el cuello de la persona que vaya en un choque a 50 por hora no sufra una deceleración mayor que tantos G, cuando se produce un choque lateral, que la puerta no se hunda más de no sé cuánto. Todo eso, ¿no? Por ejemplo, no estoy diciendo ejemplos, pero hay millones de cosas que podríamos pensar, ¿no? Entonces, nos permite verificar el correcto funcionamiento, comprobar que esas cosas se van a cumplir sin, y aquí está la clave, la madre del cordero de los simuladores, porque se hacen sin necesidad de hacer un prototipo mecánico o físico, ¿vale? Eso es clave del simulador, es la razón por la que se hace. Bueno, entonces CAE pues no deja de ser un conjunto de técnicas que se utilizan para analizar los resultados de un diseño y facilitar al máximo su fabricación y optimizar las prestaciones y costes que van a tener el producto final. O sea, al final la simulación persigue todos esos objetivos. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un caso, también de otro ejemplo, donde partiendo del diseño que teníamos en el caso anterior, pues en este caso el diseño de un lateral de un coche, que creo que reconoceréis todos, porque se fabrica en esta ciudad, pues aquí se está haciendo, ya veis que no estamos en CAD, sino que estamos haciendo creo que es el estudio de estrés mecánico de esa pieza pues ante una cierta torsión. Entonces se está estudiando pues cuáles son los puntos débiles de esa estructura, donde habría que enervar esta chapa para que soporte esos esfuerzos si es necesario, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estamos haciendo aquí un estudio de la pieza, desde un punto de vista seguramente de estrés mecánico. Todo esto, pues hacerlo en un computador supone pues un gran avance, ¿no? Como os decía, y se puede rápidamente rediseñar sin tener que hacer un prototipo y trabajar de forma virtual. Esa es la clave, ¿no? Reducir costes, calcular el peso de esta pieza, intentar quitar material en algún sitio pues porque haya un sobreexceso de dimensionamiento. También, igual que ponemos refuerzos, podemos quitar material y hacer menos
menos material o, en fin, en este caso, como es por embutición, pues no, bueno, si parte una chapa ya de un determinado espesor, no tiene mucho sentido, pero sí las nervaduras sí que son importantes si hay que soldar alguna o insertar alguna para el tema de resistencia de toda la pieza. Como veis, está muy equilibrada la pieza. Veis que es uniforme el reparto de esfuerzos, ¿no?, en esa pieza, lo cual es buena señal. No hay grandes, o sea, de cara a abollarse, pues no hay ningún punto gran punto débil, ¿no? Eso es lo que podríamos extrapolar de esta imagen, ¿no? Bien, entonces, como os digo, esto es un ejemplo de CAE. Y por último, de las tres técnicas que hemos hablado, es el CAM. Bueno, ¿cómo podríamos definir el CAM? Pues como un conjunto de técnicas que tienen como objetivo elevar la productividad de los procesos de fabricación mediante la combinación de sistemas que combinan. Como os decía antes, ya en el CAM sí que está claro que evidentemente va a haber computador, automatización, por supuesto energía eléctrica, típicamente algún tipo de energía, pero va a haber sistema mecánico, no lo olvidemos, sistema neumático, sistema hidráulico, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, esto es lo que decía antes como mecatrónica. Realmente mecatrónica habla de, bueno, destaca dos tecnologías, porque bueno, es difícil hacer una palabra que resuma todas ellas, pero yo la mecatrónica lo entendería como esto, ¿no? Como la integración, saber hacer máquinas donde se trabaja con temas mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, y saber automatizarlas, saber hacer un programa de control que ejecute esa pieza que se quiere hacer, por ejemplo, en el CAM. Como veis, esto requiere de un trabajo multidisciplinar. Evidentemente una persona no puede saber de todo, sí debemos saber un poquito de todo esto, y por eso hoy en día el perfil multidisciplinar habla de eso, habla de, bueno, podemos ser especialistas en 2 o 3 disciplinas, o al menos en una, pero no deberíamos ignorar totalmente a las demás, ¿de acuerdo? Y por eso en vuestra formación pues siempre se incluye un poquito de todo. Repito que si vais a diseñar, si algún día, aunque por desgracia pues quizás en nuestro país o en nuestra comunidad autónoma no suele haber grandes oportunidades para el diseño, pero si tenéis la oportunidad o la suerte de diseñar, pues veréis cómo vais a tener que conocer, si trabajáis en este mundo industrial, un poco todas esas disciplinas, o al menos eso es lo que yo me he encontrado en mi experiencia. Y bueno, todo este conjunto de disciplinas pues se pueden llamar mecatrónica, o bueno, si lo acerco un poco al nombre de mi departamento, también le podríamos llamar automatización industrial o automatización de la producción. ¿Vale? Yo destaco un poco pues mi disciplina, Vale, destaco un poco los temas de automatización. La palabra automatización puede ser también una buena palabra o ingeniería de sistemas, que también como se llama mi departamento, ¿no? Ingeniería de sistemas y automática. Entonces en el CAM sí que convergen todas las disciplinas más típicas de la ingeniería. Vale. No hay que ser un gurú, pero al menos, repito, deberíais de saber un poquito de todo. Que no suene a cosa extraña, que es un algoritmo de control, que es un computador, que es un sistema eléctrico, que es un sistema electrónico, cómo se hacen los circuitos neumáticos, qué es una prensa hidráulica, mecánica, ya no digo nada. Evidentemente es una base, ya visteis que fue una base hace 200 años de la fabricación, lo sigue siendo. Pero, bueno, aparecen otras disciplinas que es lo que dan el diferencial. Por desgracia, cada vez hay que saber lo que se sabía más cosas nuevas, ¿no? Vale, es un poco así. También es verdad que cada vez me aparecen más herramientas que el diseño que antes era difícil de hacer, hoy es más fácil, ¿no? Se facilita ese diseño. Y cada vez se potencia mucho el trabajo multidisciplinar. Una cosa que os van a valorar mucho las empresas es el trabajo en equipo. El saber trabajar en equipo. Porque lo que está claro es que todo eso, una sola persona en un producto complejo, os podéis imaginar que es imposible. El equipo humano que hay que utilizar en un equipo complejo, para un producto complejo, pues tiene que ser elevado por definición. Os podéis imaginar cuánta gente trabaja en Microsoft haciendo un software, cuánta gente trabaja en PSA para definir un producto, un nuevo coche, desde los que no aparecen en la foto. Ya solo, por ejemplo, la planta de Vigo, nuevo coche, el equipo de diseño de no sé qué, de diseño de la fabricación, y a lo mejor eran 40 personas. Y se quedaron todos los que están en Francia diseñando. Una cantidad de gente, y os hablo de la capa alta, la ingeniería, ¿no? Los mandos. Bueno, el CAM, quizás repito que sea la disciplina más complicada de todas, la que igual en la carrera no llegáis a ver porque es un tema integral. Entonces lo veis de forma, bueno, no sé, yo lo vería esto como un tema
máster, ¿no? ¿Qué veis de CAM? ¿Tenéis alguna asignatura en la que se os hable de tecnologías de fabricación? Sí, bueno, os darán una visión general. Pero deberían haceros ver que el CAM requiere, si queréis dominarlo, requiere una integración de todo lo que hemos hablado, ¿no? Se necesita conocer a fondo el proceso productivo. Evidentemente, yo no puedo fabricar un coche si no conozco cuáles son las tecnologías modernas de soldadura, si puedo hacer qué materiales puedo utilizar, qué tipo de estampación puedo realizar o no, dónde es mejor una soldadura. Por ejemplo, ahora se está aplicando la soldadura láser al diseño de los coches, en la fabricación de los coches. ¿Qué ventajas tiene, qué inconvenientes, qué costes, etc, etc? Es decir, ya solo pensando en eso, pues se me ocurre que si uno quiere diseñar un tema y quiere realmente hacer el CAM de ese proceso, tiene que conocer a fondo el cómo se trabaja, ¿no? en producción. Desde luego, en principio, puede ser la mejor solución, yo diría que casi es la única, si queremos ser competitivos en productos complejos, sofisticados, para elevar la rentabilidad y la competitividad de una empresa industrial. O sea, hoy por hoy repito, que digamos que en países avanzados, en el primer mundo, esta es la única solución de seguir produciendo. Si no, ya ves que hoy por hoy lo que está ocurriendo con las empresas es que la tendencia es que el diseño se mantenga aquí y la producción se vaya de aquí, ¿entendéis? Si queremos seguir produciendo, si queremos que a medio plazo sigamos produciendo en Europa, en España, en Galicia en particular, pues seguramente el CAM es casi obligado a aplicarlo. Y gracias a Dios, pues en una fábrica como, por decir algo, PSA, se está aplicando. Y es que es la única posibilidad de sobrevivir, no hay otra. Porque con mano de obra, solo con mano de obra, en el proceso productivo, ya digo que no hay supervivencia. Sin embargo, ojo, no siempre la mayor automatización de todos los procesos implica, es el mejor compromiso. O sea, tampoco, y yo soy automático, os voy a decir que cuanto más automaticéis mejor. No necesariamente. ¿Por qué? Porque automatizar también hay que tener en cuenta que implica invertir en activos fijos. O sea, al fin y al cabo, las máquinas también hay que fabricarlas y hay que comprarlas de alguna forma. Y si esos activos, aunque puedan ser reutilizables, si esa inversión es elevada y vamos a hacer un producto que se va a fabricar durante muy poco tiempo, si el ciclo de producto cada vez es menor, pues muchas veces no compensa. O sea, también hay que buscar el jeopardy, el compromiso entre la automatización que voy a aplicar y lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, porque, repito, si dentro de 3 años voy a cambiar de coche, pues a lo mejor no tiene mucho sentido que una pieza, que lo haga todo en absoluto en automático. A lo mejor me dedicaré a automatizar aquellos procesos que son, digamos, de mayor valor añadido y donde puedo aportar con la automatización un beneficio, pero a lo mejor pues no todo lo tengo que hacer. Vale, por eso también hay cosas que, repito, no hay por qué automatizar. Ojo, tampoco hay que ir a la locura, pero generalmente es bueno automatizar en mayor medida. Bueno, aquí tenéis un poco por ver otras imágenes típicas de CAM. Seguramente es lo que más asocia al CAM, es el tema de la máquina herramienta, la fábrica, ¿vale? Entonces, bueno, aquí por ejemplo estáis viendo, pues otra vez, en este caso creo que es un pantallazo de CATIA, y está metido dentro de CATIA un módulo de CAM, en el que ya se ha diseñado una pieza, se ha evaluado cómo se va a ejecutar, cómo se va a fabricar con una máquina herramienta, y el propio CATIA está simulando el proceso que seguiría, pues en este caso un torno, con una tool que tenéis ahí, que es la pieza, ese trozo de color diamante, es la garrilla terminal, digamos el cáter o la cuchilla que va a trabajar, que va sobre la pieza, y lo demás pues es el soporte de esa cuchilla, y ya vais viendo incluso a la cuchilla cómo va trabajando sobre la pieza y va generando desde el original, que es lo que se ve como transparente, pues la pieza final. Es curioso porque la tecnología que se aplica es la misma de los videojuegos. Al fin y al cabo no deja de ser la simulación de esto, pues el tema de 3D, de simulación, ¿no? Es un poco como los juegos de ordenador, pues es la tecnología de la informática de simulación aplicada al proceso productivo, ¿no? Lo cual parece natural. Aquí veis otro simulador, en este caso una fresa, que está trabajando sobre una pieza y se va viendo los recorridos que va haciendo, y digamos que con el simulador comprobamos de alguna forma, antes de probar, de hacer un prototipo, pues que nos da la sensación de que esa pieza se va a hacer bien cuando la probemos de verdad en la máquina, ¿no? Es una especie de comprobación simulada de que esto va a salir bien. ¿Y sabéis esto qué es? ¿O qué creo yo que es? ¿Qué interpreto yo que es? ¿Un medidor?
Sí, efectivamente. Yo creo, esta es una bancada X y Z y creo que más que estar fabricando, porque evidentemente si estuviera trabajando sobre esa pieza habría viruta y habría tal, evidentemente esta mesa yo creo que lo que está haciendo es tomando medidas de la pieza, cotas. Pues debe ser una pieza seguramente para aviación o para temas, digamos, espaciales, aeroespaciales. En todo caso, pieza muy sofisticada y con que la aerodinámica de esta pieza tiene que ser perfecta, y se está utilizando la mesa para medir que efectivamente las cotas que tienen algunos puntos pues importantes de esta pieza pues están dentro de tolerancia. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Un control de... ¿Qué le podríamos llamar? Un ensayo final de... Un control de calidad. Estamos utilizando una máquina herramienta, una mesa de posicionamiento, que seguramente tiene una punta con un tetón que es el que mide, suele ser una especie de bola de acero para que bueno, la posición sea lo más precisa posible y todo eso, pero lo que se está haciendo es recoger medidas y lo que se está haciendo es una comprobación de la calidad de fabricación de esa pieza, ¿no? Bueno, bien, vamos a dejarlo aquí y entonces el próximo día continuaremos con una posible definición de automatización y veremos cómo ha ido la automatización avanzando con los años en el proceso productivo. Detallaremos un poco, ¿vale? Bueno, pues hasta el próximo lunes. Eso. Y luego ya existen el diseño, la fabricación asistida por computador, Es decir, la planta donde ya se produce, aquí cuando pensáis en CAM, lo que tenéis que pensar es que ya hay máquinas que en base a esos diseños que hicimos antes, fabrican la pieza. El CAM típicamente se estudia sobre todo, se ve claramente, por ejemplo, en una empresa donde la oficina coge unos planos CAD y hace unos diseños y hay un software especializado, voy a decir un caso muy concreto, por ejemplo, que genera código G para que una máquina herramienta fabrique esa pieza. Esa máquina que fabrica esa pieza, estoy hablando de un torno CNC o de una fresa CNC o de una máquina que se le pasa un programa al fin y al cabo, un programa de computador que se suele llamar código G, es uno de los lenguajes que se utiliza en fabricación asistida por computador, pues es lo que esa máquina, digamos que con esa máquina se realiza el CAM, es decir, todo el proceso de ya tengo la pieza, ahora le doy a un botón, genero un programa y esta otra máquina me fabrica la pieza, es lo que se llama el CAM. El CAM en sí también es algo más complejo, puede ser algo más complejo, es decir, en Citroën, si yo decido, una planta de automóvil, decido que quiero este coche y de repente todo el proceso productivo, desde la entrada hasta la salida, decide que este siguiente coche que vamos a hacer va a ser mi coche y lo va a ir fabricando a través de la línea, eso también es CAM. ¿De acuerdo? Es decir, en un proceso discreto, no en un proceso de una máquina herramienta, por ejemplo, hay un fabricante o algunos fabricantes que tú puedes ir al concesionario, escoges el coche, hay un ordenador y te dicen, lo hemos metido en la lista de producción de mi fábrica no sé dónde. ¿Vale? Y tú vas dentro de un 15 días y te dicen, no, mira, está la línea de pintura y tu coche va a salir dentro de estimado 15 días o un mes. Y vas otro día, no, tu coche ya está ahora mismo está en montaje. Tu coche ahora mismo ahora están haciendo lo que se llama la boda, la unión del chasis con lo que sea la carrocería. O ahora están poniendo el motor. Todo eso es posible hacerlo, ¿vale? Todo ese proceso en el cual, digamos, la fábrica hace tu modelo, y esto no es real, o sea, hay fabricantes que lo hacen así. Muchas veces se trabaja contra pedido y no contra stock, sino que cada vez los fabricantes trabajan más contra pedido. Eso se llamaría CAM, yo lo llamaría CAM también, la fabricación asistida por computador, ¿de acuerdo? Pero muchas veces en CAM solemos también restringirlo al hecho de la máquina herramienta que fabrica una pieza, pero no, yo creo que sería todo lo que hay en medio, digamos, ¿no? Vale, entonces, habéis visto, ¿no? Diseñar, simular y fabricar, en el fondo, y todas esas herramientas ya tienen un nombre, CAD, CAM, CAD, CAE, CAM. Por eso las palabrejas míticas, ¿no? De CAD, CAM, CAE, es todo el software, los computadores y softwares que se usan para todo el proceso productivo en general. Existen otros nombres, veréis por ahí otros nombres, CAP y otras siglas, pero siempre empezarán por Computer Aided, ¿vale? Que quiere decir no sé qué asistido por computador, no sé qué, pues cada vez veréis que existen más temas. Bueno, ¿qué vemos por ejemplo en esta
Transparencia. Bueno, esta transparencia es un resumen que os quiero hacer ver pues cómo el computador está efectivamente inmerso en todo el proceso de un producto. Por ejemplo, ¿qué sería esto? Etc, etc. ¿De acuerdo? Normalmente la amortización de esos equipos en el proceso productivo pues suele hacer que se beneficie a los costes. También esta ola, la novedosa, la que estamos casi asistiendo por ejemplo, en el caso del automóvil, a la sacada al mercado de un coche cada, ya no sé si decir 3 años, porque yo creo que ya a veces ni llegamos a eso, ¿no? O un gran restyling, una gran modificación de los coches cada poco tiempo. Por ejemplo, a mí hay coches que aún no entiendo, que me parece imposible que ya estemos con otra versión del mismo, ¿no? Los números en determinados fabricantes parece que van volando, ¿no? Cuando antes no se los planteaban y ahora casi van a llegar a la decena, ¿no? Un determinado fabricante que está aquí en Vigo, pues del grupo que está aquí en Vigo, pues es increíble, ¿no? Los tiempos de desarrollo son menores. ¿A quién se lo podemos atribuir? Pues en gran medida al uso del CAD, del CAD-CAM, ¿no? De los diseños de ingeniería asistida por computador en general. Vale. Incluso se consiguen consumos inferiores, en general de todo tipo de recursos. ¿Por qué? Porque el computador te permite optimizar todo el proceso productivo. Evidentemente no os voy a decir cuando un ser humano gestiona un almacén, por decir algo, pues es normal que allí en una esquina queden aparcadas una serie de piezas o referencias que si el almacén estuviera automatizado y se controlaba por computador, pues es muy probable que esas piezas no quedaran allí. Por decir una cosilla en la que, pues por ejemplo, el control por computador de un proceso podría hacer que se redujeran costes. Evidentemente también el control por computador en el proceso puede hacer que se minimice la cantidad de materia prima que vamos a utilizar para fabricar o que vamos a desperdiciar en un determinado diseño, pues por ejemplo a la hora de hacer corte en telas, pues para hacer piezas de ropa, se puede optimizar todo eso y todo eso al final genera menores consumos de todo tipo, también de energía, etcétera, etcétera. Y en general, las empresas que tienen fuertemente implementado en su proceso productivo, desde arriba hasta abajo, desde la gestión hasta la producción, el uso del computador, son empresas que pueden presumir o hablan del concepto de calidad total. Calidad en todo. En general eso se aboga por ello cuando se utiliza el computador. Es viable a través del uso del computador, de la automatización. La automatización en las fases de diseño y fabricación pues se lleva a cabo mediante el siguiente conjunto de técnicas, podríamos llamarlas técnicas, ¿vale? O palabras, digamos, que quisiera que os sonaran y que ya las conocéis, más o menos, ¿no? Habéis oído hablar de ellas. 2, de hecho, ya fueron mencionadas aquí, una por mí y otra por vosotros, ¿no? El diseño, bueno, pues la coletilla que hay que poner al diseño, en inglés sabéis que va primero, pero es computer aided, es decir, diseño asistido por computador. CAD hoy en día es algo que cualquier empresa que haga un mínimo diseño, lo primero que te preguntan si vas a ser un diseñador es si sabes algún CAD. Seguramente vosotros, a lo mejor antes de acabar la carrera o al finalizar la carrera, si os vais a meter en temas de diseño, lo cual supongo porque vais a hacer instalaciones, ¿no? O construcción, se supone, es un poco vuestro perfil, pues lo primero que aprenderéis es el CAD de vuestra disciplina de diseño, de lo que vais a hacer. Porque normalmente cuando pensamos en CAD, ¿qué estamos haciendo ahí de las cosas que he dicho? CAD. Estamos diseñando, ¿no? De hecho, no estoy seguro, pero creo que es el SolidWorks. ¿Vale? Se está diseñando pues una pieza, posiblemente hasta tiene aspecto así por los brillos y tal, aparentemente plástica, no lo sé tampoco, pero en todo caso sí estamos haciendo un diseño más o menos sofisticado. Esto hacerlo a manubrio pues sería duro, y con SolidWorks pues no digo que sea trivial, pero es viable, como lo veis ahí, y se está haciendo el diseño de una pieza. ¿Qué estamos haciendo aquí? CAE. Efectivamente, ahora ya lo tenéis claro, ¿no? Estamos haciendo ingeniería o simulación por computador, es decir, hemos diseñado una pieza, se supone que la hemos hecho con un CAD, porque si no, no tendríamos ese modelo que aparece ahí mallado en la figura, y hemos estudiado, pues posiblemente, no lo sé porque no se ve, aprecia, pero es posiblemente, vamos a suponer que sea un análisis térmico de la pieza, un análisis mecánico de la pieza, ¿vale? Estamos viendo pues cómo soporta pues esa fatiga típicamente térmica o mecánica, pues ante una determinada carga que se le está, supongo que la carga se basará pues en
pues esa pieza llenarla o someterla a unas determinadas torsiones, ¿no? O lo que sea, o un determinado flujo térmico por algún punto, ¿no? Y se supone que se está estudiando ahí pues algo, ¿no? Que la pieza cumpla unos determinados requerimientos de fabricación. Bien, ¿esto qué es? Otra vez CAE. Lo de arriba es CAE. Ups. Esto de arriba es CAE. Ingeniería, simulación. ¿Y qué es lo de abajo? La realidad. O sea, esto es lo real. Evidentemente, hoy en día hay que hacer, sigue siendo necesario hacer un ensayo. Pero lo que quiero llamaros la atención con estas dos imágenes, que las he encontrado por ahí por internet, pues es que ¿observáis la similitud tan grande que existe entre el comportamiento ante un choque, ante un crash test, del modelo simulado y del modelo real? Es impresionante, ¿no? Pues eso es lo que quiero haceros ver, hasta dónde se puede llegar hoy en día, ¿eh? O sea, hoy en día prácticamente se podría uno hasta saltar, entre comillas, el crash test. No es así, porque hay que hacer... Pero evidentemente antes había que hacer 30 crash tests antes de llegar al diseño definitivo, era costosísimo. Imaginaos todo el coste, no solo ya del coche en sí, sino de toda la gente que estaba trabajando para hacer ese crash test, todas las mediciones, todo el ensayo. Y hoy en día a lo mejor con 1 o 2 pruebas, las oficiales ya casi, exagerando, ya lo tienes hecho. Algún día seguramente validarán el Euro NCAP con la simulación, estoy seguro. Algún día ya no habrá, casi exagerando, ni que hacer el crash test. Bueno, aquí en el medio, ¿qué tenemos? Os doy una pista, si no recuerdo mal, creo que es el diseño de una aspiradora. Bueno, es una aspiradora lo que hay ahí. A ver, hay unas flechas. Bueno, continuamos con lo que estamos expresando en la clase anterior. Entonces, habíamos visto, recorrido un poco el ciclo de proceso de un producto y habíamos concluido que en todas las etapas, desde que lo definimos hasta que lo fabricamos e incluso le controlamos la calidad, el computador es un integrante importante. No digo que no haya otros, cuidado, no vamos a llegar a ese extremo porque es falso totalmente, pero sí que el computador hoy en día pesa y prima en esas etapas. En diseño, claramente, ¿no? La etapa de trabajar en papel, pues digamos que cada vez es menor, ¿no? O sea, hoy en día el diseñador tiene que manejar un computador más que pintar bien, ¿no? Bien, ¿qué ventajas competitivas nos ofrece el automatizar? Vamos a llamarla todo eso, al meter el computador en un proceso productivo, automatizarlo. Bueno, pues en principio, mayor fiabilidad y mayor calidad. Fiabilidad del proceso productivo y mayor calidad del producto. Bueno, pues pensarlo un poco. El proceso productivo, por desgracia es así, pero en el momento que vamos, digamos, introduciendo maquinaria y sacando al factor humano de ese proceso, pues por desgracia, en cuanto a calidad y fiabilidad, pues nuevamente mejora. ¿De acuerdo? O sea, la introducción del computador y de las máquinas en el proceso productivo, bueno, las máquinas en general, digamos que no protestan, es ese mito, ¿no?, que se dice, que es totalmente cierto. Normalmente las personas, dependiendo de nuestro humor y del día que tengamos, pues por desgracia es así, pues en cuanto al proceso productivo podemos afectar a esa fiabilidad del proceso. En cambio, normalmente la máquina es muy repetitiva, es decir, si hace las cosas de una determinada forma y la mantenemos de forma adecuada, pues es muy fiable. Pensar en un coche, por ejemplo, pues si lo mantenéis bien y hacéis las reparaciones y los mantenimientos que el fabricante exige, normalmente pocas veces os va a dejar tirado en la carretera. No, cuando nos deja muchas veces por culpa nuestra, porque no mantenemos el coche como el fabricante nos exige. Evidentemente, bueno, está claro, ¿no? La calidad del producto, bueno, pues yo os acabo de hablar, por ejemplo, del caso de los motores del coche. Evidentemente, pues cuando se fabricaban a mano se conseguían unas determinadas precisiones y hoy en día, pues con el uso de equipos electrónicos de fabricación, por ejemplo el control numérico, pues se consiguen precisiones muchísimo más elevadas. Y además está el factor repetitividad, es decir, una máquina,
cuando produce lo hace bien normalmente si la mantenemos bien, es decir, si las herramientas y tools finales que atacan al producto las mantenemos con calidad, si cambiamos las cosas que haya que cambiar cada X horas de funcionamiento. Al final esas máquinas controladas por computador hacen que el producto, digamos, que tenga, pues eso, mayor calidad. Entonces, evidentemente, en principio, esto es bueno es una razón de peso para utilizar el computador, en general la automatización, en el diseño y la fabricación de productos, ¿de acuerdo? Además, un poco por consecuencia de eso, se puede conseguir incluso reducción de costes, es decir, la introducción del computador en los procesos de diseño, desarrollo y fabricación puede reducir los costes, por mano de obra. Vamos a pensar directamente pues, en diseño mecánico. Entonces vamos a pensar en el SolidWorks, o en el AutoCAD o en CATIA, por decir 3 productos bien conocidos en el mercado, ¿no? Pero no solo existe el diseño mecánico, también existe el diseño de instalaciones eléctricas, también existe el diseño de instalaciones de fluidos, también existe el diseño de programas de computador, también existe el diseño del programa del autómata, también existe el diseño de un edificio, de las infraestructuras de un edificio, el diseño, o sea, existen muchas otras herramientas que son de diseño y que no tienen por qué ser un software de ese tipo, de puramente diseño mecánico, sino puede ser diseño eléctrico, unifilar, esquemas unifilares, ¿de acuerdo? O sea que el CAD, por ejemplo, yo ahora mismo estoy utilizando un CAD para clase, bueno, lo estoy usando cuando hice las transparencias, una herramienta de diseño de información para distribuir a mis alumnos, ¿no? El PowerPoint, podríamos decir que la parte de diseño es un CAD, ¿de acuerdo? Me ayuda a diseñar la información, si no lo tendría que hacer a mano, no tendría que hacer las transparencias a mano como se hacían antes, y hoy el PowerPoint no es más que una herramienta para eso. El Word es una herramienta para diseñar cartas y que te ayuda a automatizar pues, el tema de las direcciones, de estimado señor, por eso nos llegan hoy las cartas con nuestro nombre personalizadas. Todo esto es gracias a la herramienta de diseño de cartas. El Excel es una herramienta de diseño de cálculo, vamos a decirlo así. Entonces, por CAD podemos entender gran cantidad de programas que nos ayudan al diseño, ¿vale? No penséis solo en el SolidWorks, abrir la mente, ¿vale? Bien, después la simulación y la ingeniería, lo que se suele llamar la ingeniería del producto, viene un poco más relacionado con lo que se conoce como herramientas CAE, Computer Aided Engineering, ingeniería. Nuevamente ya son herramientas más verticales, en las que ya se trabaja sobre un fenómeno concreto, tema concreto del proceso. Evidentemente suele haber siempre un diseño mecánico, por eso siempre pensamos en CAD, en una herramienta de diseño mecánico, CAD, pero encima de esa herramienta, donde se han diseñado las piezas de forma mecánica, después suelen soportarse herramientas adicionales que te permiten hacer estudios de estrés mecánico, de estrés térmico, de movimiento mecánico, de aceleraciones, velocidades que se producen ante fuerzas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todas esas herramientas que suelen ser complementarias y que suelen instalarse nuevamente encima del CAD básico, son herramientas de apoyo, se llaman normalmente herramientas de ingeniería. Y lo que permiten es estudiar esa pieza desde diferentes puntos de vista. Y por supuesto la simulación es un caso particular de herramienta de ingeniería. ¿Qué mejor herramienta que la que simula todo el producto desde el punto? En el fondo, las que hacen el estudio térmico y las que hacen, todas son herramientas de simulación. Pero también tendemos a pensar en simulación mecánica, como herramienta de simulación. Y, bueno, no necesariamente. Por ejemplo, en el tema de programación de autómatas puede haber un simulador del autómata que me permite probar el programa de autómata en el mismo PC, etc., y que vosotros podéis hacer la práctica en el laboratorio sin tener la planta, por ejemplo. Que podéis jugar contra algo, incluso si no tenéis autómata en casa, por decir un poco de mi disciplina. O sea, las herramientas de ingeniería también tienen que ver con eso, ¿no? Con el apoyo al diseño. ¿De acuerdo? El avanzar en los temas de simulación, ingeniería del proceso.